Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más, llegando precisamente hasta su internet, llegando hasta su comunicación. Somos Néstor Larrazábal, Francisco Lechuga, Moisés Vargas, Iván Alirio Ramírez y quien les habla, Alfredo Castro. Conectamos a esta hora para poder estar entre amigos, conversando de temas de actualidad, temas que tienen que ver con diferentes actividades en la vida cotidiana de los seres humanos, de lo que está pasando en este mundo, de lo que pasa en Guatemala y de lo que pasa también en otras latitudes. Y realmente los temas van surgiendo y la conversación se va dando. Y hoy me sorprendió una noticia cuando ya comienzan a hacerse evaluaciones económicas de, bueno, no solamente Guatemala, sino la mayoría de los países, evaluaciones económicas de pérdidas, mi estimado director, de pérdidas que se van dando por determinados rubros que recibía el país y ya ha dejado de recibir durante todo este tiempo, y la verdad que es incalculable, según siente uno, el tema económico que se ha perdido por parte de empresas, de mano de obra, de puestos de trabajo. Por Dios santo, la verdad que el 2020 será un año como para borrarlo, por lo menos en la historia nuestra, hasta que nosotros nos marchemos de este mundo, pero será como para borrarlo y decir, por Dios santo, ojalá que esto no lo vuelvan a vivir los hijos nuestros algún día o nuestros familiares que cuenten con vida en años más adelante. Así que, mi estimado director, con ese tema que ya después de su saludo le voy a decir de qué se trata, pues básicamente vamos a conversar esta tarde un buen ratico aquí. ¿Qué tal, director? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, don Alfredo? ¿Qué hubo, amigos? Sí, el tema de las pérdidas monetarias es muy complicado y, por ejemplo, en países donde la mayoría de la población está en el sector formal, es decir, esos pueblos, esas regiones y esos países donde se tiene un registro vía los servicios de seguridad social tipo X, donde se tienen muy buenas datas, muy buenos conjunto de números con respecto a los institutos nacionales de estadística, dan unas cifras bastante alarmantes. México habla de millones de personas que han perdido sus trabajos, de cientos de miles de empresas cerradas, y son números muy grandes en una población de muchos millones de personas. En Guatemala, desde luego, las pérdidas también son millonarias. Son millonarias, pero aquí el número no se puede completamente identificar y darle total certeza. Voy a explicar por qué. En Guatemala, debido a la estructura que tenemos, como una, vamos a decir, válvula de escape ante nuestra situación, la población se mantiene en el área o en el sector informal de una manera estrepitosa. Se habla que en Guatemala el 78% de las personas trabajan en algún área en la cual no cae en la formalidad. Y dicen que el guatemalteco es muy apto para ser emprendedor, porque la necesidad hace que muchas amas de casa vendan pasteles, vendan ropa a plazos, vendan aretes, vendan esas marcas de cosmética como Avon, Ésica. Entonces caen en esa sombra de la informalidad, formalidad, porque si bien le pagan a estas empresas o compran sus materias primas pagando IVA, de ahí en adelante la cadena de producción se pierde. Es decir, alguien que viene y, por ejemplo, se dedica a hacer comida típica, rellenitos, por ejemplo, viene y va a comprar los plátanos donde alguien que seguramente no pagó IVA, ella tampoco va a pedir una factura, sí lo pedirá del azúcar, o se la darán o no, si lo compra en una tienda va a ser difícil, pero esa persona sí la pagó. Canela es lo mismo, el agua es igual. Total que empieza uno a ver que los componentes de costo de la producción de los rellenitos, de esos rellenitos de plátano que por dentro llevan frijol, esos rellenitos tienen un componente de mercado informal muy fuerte.
Entonces, ¿cómo medir las tasas de desempleo cuando no se tiene un anclaje legal entre la economía y que puede uno decir, esta persona dejó de vender rellenitos, esta persona tuvo que cerrar su venta de rellenitos? Eso es con respecto a un asunto. Y ahora vamos con alguien que compre una moto que se quedó sin empleo, compre una moto para el delivery, le llaman, que él le entrega casa a casa. Si usted vende, por ejemplo, bandejas paisa, lo contrata a él, le dice, mire, por cada bandeja paisa le voy a pagar 10 quetzales, le da los 10 quetzales. Él sí va a tener un roce con la formalidad cuando compre gasolina, si es que, bueno, mejor si pide factura, pero ahí va a tener un roce y cuando compró la moto y cuando compra repuestos. Pero de ahí toda la demás cadena, donde compró usted el frijol, ¿verdad? El frijol, los chicharrones y todo, se quedó perdido. Entonces es difícil poder decir, fíjense que hubo un problema en la venta de frijol que se cayó. El guatemalteco, como decía, 78% de las personas están involucradas en alguna actividad, pero no es porque seamos, digamos, de una estirpe de personas dadas a la economía, como se hablan de algunas personas de Oriente. Lo que sucede es que en Guatemala es tanta la necesidad que el hombre lleva parte del ingreso a la casa y la mujer, como decimos cariñosamente y entre confianza en Guatemala, hace su cachita. Entonces ella viene y fíjate que este fin de semana voy a hacer un pastel y voy a vender. Tengo una amiga que me está proveyendo tupperware, aquellos plásticos. Entonces voy a hacer cada quien anda haciendo su lucha. Hay gente que vende crema, queso, vende verduras, vende lo que sea para tratar de tener un ingreso extra pequeño al hogar. Ese sector informal no se puede medir. Y ese sector informal es el que, sobre el cual, con esos números, se desliza la economía de Guatemala. Por eso es que cuando dijeron solo salen placas impares, pues se vieron bastantes carros. Y cuando salían pares, se vieron iguales. Cuando salieron los dos, fue desfogar a toda esta gente y vamos todos a ver qué hacemos por trabajar. Porque también entre la informalidad está el tema de mi ingreso hoy. Lo que no siembro hoy, no lo puedo cosechar mañana. O bien lo siembro hoy, lo cobro hoy, o lo cosecho hoy. Entonces, es muy, muy mal. Y en ese sentido, yo creo que los guatemaltecos tenemos una muy buena capacidad de respuesta. Desafortunadamente, después bajamos la guardia. Porque fíjese, don Alfredo, que por ejemplo aquí hemos tenido desgracias como un terremoto, pero ya el otro día estábamos viendo cómo trabajábamos, cómo hacíamos esto y cómo tratábamos de ir para adelante en el tema del... Disculpe, parece que esto se quedó mal. Tratábamos de ir con el tema a ver cómo lográbamos solventar. Desafortunadamente, esa disciplina de la necesidad, esa reacción ante la necesidad, no la continuamos. Entonces ya empieza la gente a empezar a sueldear, ya empieza que hacen la cacha por aquí, pero muy pocos son los que son muy disciplinados y continúan con eso. Muy bien. En resumidas cuentas, yo tengo esperanza que el guatemalteco salga adelante. No lo van a decir los números, sino que lo va a decir el ambiente del negocio. Pero sí estamos... Lo que pasa, director, es que me está hablando usted de un rango de la economía, de un rango que de verdad es a veces difícil cuantificarla porque no llega al tema de los impuestos. Pero mirando ya lo que son las cifras gigantes, las cifras macro, grandes. sí. Por ejemplo, hoy me sorprendió el hecho de que por estar los aviones en tierra, por no haber vuelos, ni nacionales no tanto, porque sabemos que aquí son muy pocos los vuelos nacionales, la mayoría son vuelos internacionales, pero por solo ese hecho de tener los aviones en tierra, el gobierno está dejando de percibir en impuestos 600 billones de dólares. Estamos hablando ya de cifras realmente grandes, por el solo hecho de no existir apertura de vuelos, porque hay unos cuantos, un 6%, ni siquiera alcanza al 10% el hecho del movimiento aéreo que hay, porque solamente son algunos vuelos que tienen que ver con tema humanitario y para de temas contar. De carga también, ¿verdad? Y temas de carga, correcto, porque se necesita ese tipo de carga que llegue de otras partes. Pero básicamente dice uno,
el tema aéreo quedó completamente paralizado, como está paralizado también en otros países, como en mi país, en Colombia, está paralizado, aunque ya fue reactivando a nivel nacional. Colombia, la verdad que se mueve el 80% en vía aérea y un 20% en vía terrestre. ¿Por qué? Porque Colombia las distancias son demasiado largas. Entonces usted puede contar con un puente aéreo, por ejemplo, Bogotá-Medellín, que es un vuelo cada hora, Bogotá-Medellín, Medellín-Bogotá, Bogotá-Medellín, cada hora durante todo el día. De igual manera hay puente aéreo con Barranquilla y hay puente aéreo con la ciudad de Cali, que son las más importantes. Ya con la ciudad de Cúcuta, por ejemplo, donde estoy yo, son 5 vuelos en el día. Va y viene, 5 vuelos. Entonces, el tema aéreo entrega una economía bastante alta y en la parte de impuestos ni se diga. Pero aquí es que tenemos ingreso cero. Bueno, cuando hablamos de ingreso cero es porque las cifras ya uno lo ve demasiado altas, se está perdiendo demasiado dinero y el país comienza a despegar, sí, correcto, comienza a despegar, pero en medio de este temor, en medio de todo lo que pasa, uno dice, ¿será bueno que lo abran? ¿Será malo? ¿Será bueno esperar un poco más? Bueno, es el gran pensamiento, porque la verdad, económicamente, el país está quedando enterrado. Después la recuperación van a venir no sé cuántos años tendrán que esperar para poder ir recuperando esa economía perdida durante 5 meses, porque eso es lo que llevamos prácticamente detenidos, 5 meses. Entonces, ¿hasta cuándo puede aguantar precisamente el cuerpo? Es que son 2 escenarios, que cuál es malo y cuál es peor, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de cuando estuvo que unas placas circulaban y otras no, cabalmente el parque automotriz casi que se partió a la mitad en temas como lo que usted está hablando, que es el consumo de combustible y demás cosas. Se dejaron de percibir impuestos, no se dio el proceso, digamos, normal de mercado, por lo cual hubo una pérdida de empleos en muchos lugares. Y digamos, en el área en que yo estoy, que es el área automotriz, hay otro tema, que aunque son productos que uno cree que no se van a dañar, como son los autos, son productos perecederos, no como las manzanas, pero sí son perecederos porque tienen una ventana de modelo que básicamente es un año. Entonces, por ejemplo, si esto hubiera continuado cuando continuó, que hoy no circulan o sí circula, en primer lugar, ¿cómo alguien va a comprar un vehículo con la poca certeza de la continuidad de su relación laboral? Uno cree, bueno, voy a tener para pagar sí o no. Si esto está tan terrible, muy probablemente pierda mi trabajo en unos meses, o en unas semanas, o en unos días. 2, eso arruina, digamos, el tener la visualización de un crédito para comprar un carro. 2, voy a comprar un carro. Imagínese alguien que hubiera ido a comprar un carro en febrero. Entró la pandemia y todas sus limitantes y lo pudo manejar, o el carro pasó. Estoy hablando de los generales, no de las personas que tenían permiso, ¿sí? Pero el carro pasó, vamos a ver si fue abril, mayo, junio, julio, 4 meses. Pasó básicamente parado el carro. Imagínese que usted dice, no, pero es que con lo de las placas fueron 3 meses que el carro estuvo parado. Quiere decir que un vehículo se le depreció en un año, cuando en realidad únicamente tuvo 9 meses de uso. Esto es bien delicado porque el carro al final de cuentas se devaluó por el año, no por el uso. Entonces, posteriormente existe lo siguiente. El próximo año lo decía, mira, este carro es 2020, pero no anduvo. Es carro que está casi nuevo en uso, sí, pero el año. Vamos a tener que volver a evaluar si los carros del 2020 los carros en el 2020 se van a devaluar un 10% como es lo regular, o solamente un 8%, o solamente un 7%. Espero darme a entender, pero lo que sucede es que usted compra un carro, pero no lo pone a funcionar. Claro. Es decir, los carros son perecederos. Punto número 1 con respecto a eso. Luego lo de las inversiones. Y
la falta de una profundidad de campo visual hacia la estabilidad laboral afecta. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con todos estos temas? La compra de autos, que yo sepa en el mundo, un carro se ha vendido en forma virtual. Uno. De ahí nunca más, porque la compra de un carro es una compra organoléptica. Se percibe por los sentidos. Cuando usted se sienta en un carro, usted quiere sentir cómo el sentido del tacto percibe el timón, el olor que tiene, cómo se siente, cómo acelera, cómo se ve, cómo lo ven a uno. Entonces, en forma virtual es casi imposible. Yo he asistido a varios lanzamientos virtuales y en realidad es casi como ver uno un programa de televisión, ¿verdad? Pero no puede uno ver cuando es periodista y tentar el carro, tocarlo, ver la dureza de la lámina, si fuera el caso, o cuál es la flexibilidad, cuáles son los acabados. Entonces dice uno, bueno, es un buen ejercicio de las marcas, pero en realidad es bastante difícil poder tomar una opinión y uno como comunicador expresarla a quienes lo siguen. Entonces el tema es delicado en el caso de los autos. Y la última variable que le iba a poner yo ahorita es que usted trae carros, imagínese que usted trae carros de Colombia. Usted trae Renault de Colombia, que ya hay producción de Renault y otras marcas. Usted trae Renault de Colombia y tiene ahí su inventario. Y se desaceleró estos 4 meses la venta de carros. Pero ya en estos días le están diciendo su proveedor, mire, vamos a hacer el pedido del otro año. Usted tiene ahí en la bodega. Pero el proveedor, usted tiene un compromiso de rotación de inventarios. Entonces lo va a presionar a usted. Es decir, mire, ¿qué hacemos? Usted me había pedido para el otro año 100 carros, por lo menos le doy 80. Pero es que todavía tengo aquí 60. Precios bajos, financiamientos extrañísimos, pague su primera cuota en enero del 21. Pero lo que sí hay que entender, y eso se lo digo a todas las personas, todos esos ofrecimientos no puedo ser puntual. Hay que ver la letra chiquita. Hay que ver la letra chiquita porque, por ejemplo, un amigo llegó a una agencia, le dijeron, mire, su primera cuota va a ser en enero. Dijo él, qué bueno, pero resulta que en enero le iban a cobrar doble cuota. Las cuotas, digamos, de abril más la de enero. En febrero va la de mayo más la de febrero. Y así, entonces me dice, todo está muy bien, pero yo en enero no puedo pagar 2 cuotas de un carro. Me están postergando, pero no me han aplanado. Así que no me han aplanado la curva. Me hubiera dicho, mire, en vez de 60 meses va a pagar 72 meses con una tasa más alta. Pero esos productos financieros, lo único que puedo decir es, tengan cuidado, lean la letra chiquita, porque puede pasar cualquier cosa. La letra menuda, como tiene que ser. Ese es uno de los campos, director, y como se trata también de hablar de las cosas que están sucediendo y que en el fondo complican un poco la existencia del ser humano y de las personas, y la complican porque, como usted lo dice, hay condiciones de un determinado pago y resulta que no se va a poder cumplir, o hay la preocupación de que si compro, ¿con qué voy a pagar después? Porque hay inestabilidad en el tema de trabajo, hay inestabilidad laboral. Pero mire que para hablar, como le decía yo, de cosas negativas que suceden y cosas positivas que suceden, porque me puse a averiguar un poquitico y qué pasa con el campo, por ejemplo, de algo que me ocupa a mí, que es el ciclismo. ¿Qué pasa con las bicicletas? Entonces me encuentro con una noticia que la origina el diario El País de Madrid, que dice, palabras más, palabras menos, dice, mientras muchos sectores económicos sufren por la dramática disminución en sus ventas, el negocio de las bicicletas se ha disparado durante esta época de la pandemia. En todo el mundo se reportan altos incrementos en la demanda y la existencia. Dice, no alcanzaron para cubrir los pedidos. Los niveles de inventario bajaron a tal punto que hasta las bicis de años anteriores se han vendido, pues cada día hay menos opciones para nuevos usuarios. El fenómeno colapsó la estructura de los fabricantes de estos vehículos, quienes no estaban preparados para el requerimiento global. El punto de que los tiempos de entrega se han atrasado hasta 6 meses. En el mejor de los casos, esto traerá escasez durante el resto del 2020.
Entonces, yo estaba mirando un especial de televisión que estaban haciendo sobre una bicicleta que está muy de moda, que es la bicicleta Yayan. Es una bicicleta que la están haciendo en la China, la hacen en la China, pero con una estructura, bicicletas con unas aleaciones de carbono que son realmente livianas y que desde allí, desde la China, pues las distribuyen para Estados Unidos y para todo el mundo. Entonces, dice uno, ese sector está por lo menos salvado en el tema, ¿no? Y así como ese, hay otros sectores que también, quizás a veces por la misma creatividad que han tenido los mercadológicos o mercadólogos de diferentes estructuras de empresas para poder sacarlas adelante. O sea que la mente ha tenido que brillar y las cosas están funcionando mejor para otros rangos de vida, como a pesar de ser los aviones un rango, los carros un rango, las motos un rango, pues hay A eso le iba a decir yo. que las A eso le iba a bicicletas... decir yo. Yo, desde luego, respeto que muchos mercadólogos tengan éxito, pero hay un factor que tiene que ver con los hábitos de consumo. En Guatemala, las motos se ha disparado su venta porque una motocicleta resulta siendo un transporte que mantiene la distancia social requerida. Aunque vaya uno acompañado, pues no puede tener mucho contacto con la persona que vaya ahí. Dos, no tenían o no tuvieron en ningún momento las restricciones de placas. Tres, su precio es mucho más barato que un carro usado. Y cuatro, es un bien que sirve en este momento como un bien de trabajo, porque motoristas hay necesidad de muchas cosas, de entregas, de mandados, y ellos no tienen ninguna, digamos, ninguna reserva de poder transportarse libremente, a reserva, desde luego, de la toque de queda. Pero en Guatemala las cifras de ventas de motocicletas se fueron para arriba por la naturaleza del fenómeno. Igual sucede con las bicicletas, se están vendiendo mucho. Pero en la otra mano le voy a contar los bienes raíces. Yo he visto casas que costaban, vamos a poner el caso, que costaban en febrero, costaban $250,000. Ahora las andan vendiendo a 165, negociables. Fácil puede uno llegar con $150,000 y decirle, mire, para esta casa yo tengo este dinero. Y el dueño de la casa va a decir, ¿qué hago? Otra cosa que he visto, ¿qué hago? Porque en este año no se van a vender bienes raíces. Imagina la falta de certeza de un empleo, menos se van a conseguir financiamientos que sean viables para este tipo de bienes. En términos generales estoy hablando. Pero lo que ha pasado también es que la gente que estaba vendiendo sus casas, ahora las están ofreciendo para la renta. Entonces, como no se venden las casas, entonces ahora las están rentando. Pero las rentan a unos precios que son todavía basados en la rentabilidad del bien anterior. Entonces hay mucha oferta de renta, mucha oferta de casas. Y usted sabe que la ley de la utilidad marginal, que le llamamos la ley de oferta y la demanda, lo que va a pasar es que pues va a venir para abajo los precios. Quien tenga para comprar un bien raíz en estos tiempos va a tener la facilidad o el gusto de poder escoger su casa, su apartamento, alguna cosa que sea inherente a un bien raíz, porque van a estar en precios bastante especiales. Entonces, yo lo que creo es que, mire, hay gente que le va mal, hay otra gente que le va bien. Imagínense cómo le va a ir a las farmacéuticas bueno, quien produce ahorita alcohol debe estar bañándose en dinero, pero bien, está bien, porque es lógico. ¿Cuánto antes uno compraba para limpiarse las manos? Compraba una cosita así que costaba 5 quetzales y ahí se quedaba en el carro meses. En cambio ahora dura menos de una semana. Entonces hay muchos negocios que por quién traía mascarillas. Las mascarillas las utilizaban industrialmente y médicamente, pues, es decir, la gente de las clínicas, pero ahí nadie, ahora todos nos hemos comprado en este periodo, por lo menos creo que he usado 2 o 3 mascarillas distintas, cosa que nunca en mi vida había utilizado. Entonces sí hay gente que está saliendo beneficiada por la naturaleza de esta emergencia mundial,
pero en términos generales la economía está desacelerada, Muy, totalmente desacelerada. muy bien, mi estimado director. Bueno, ya prácticamente para el cierre. Director, ¿cómo se llama su perro? La ferocísima Nina. La feroz Nina. ¿Usted tenía Nina, otro? Antes no. el famosísimo Eto, 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 Samuel Eto. oiga, le quería preguntar qué pasó con Eto. Fíjese que Eto es una triste historia. Nos dejó. Nos dejó, un día salimos con mi familia a hacer una prueba de manejo de un vehículo y cuando regresamos lo encontramos que ya había partido. Para Ah, nosotros fue dolorosísimo ah, porque estuvo con nosotros 14 años sí. y así como la Nina, más que una mascota, es un miembro de la familia. Son Tuve la oportunidad de receptores conocer, tuve la oportunidad a don Samuel. de conocer a Eto. Era un Sí, perro color azabache, un negro exacto. precioso. Y tuve la oportunidad de conocerlo. Director, creo que ha sido realmente un gusto compartir con usted entre amigos. Se nos viene el final de semana. Que descanse en familia, que Dios les proteja. Ese es el pedido y la recomendación que hacemos cada uno de nosotros. Yo recomiendo, si no tiene que salir a hacer nada, no salga, quédese en casa. Sabadito en casa, bien sabrosito, arregle usted su propio desayuno, su propia merienda, su propio almuerzo, haga algo de ejercicio, camine por lo menos. Si tiene un segundo piso, suba gradas, baje gradas, camine un poco, camine, no se quede tan estático y dedíquele un poco también al tema televisivo porque es una buena recomendación. Si escucha radio, la verdad que yo escucho radio casi las 24 horas porque O, eh, si escucha radio, oiga la red. no, oigo radio Sí, también. Aparte de radio, no, oigo Globo. Nos gusta escuchar Globo. Escuchamos clásica antes, pero ahora clásica, estamos Globo. muy centrados en Globo con don Fernando por la programación que pone, que es una programación musical excelente. Y hay otras radios también que tienen determinados estilos de música que nos agrada. Así que es la recomendación que les hago. Lavarse las manos, así esté usted en casa, así esté. Cuando reciba de pronto un domicilio que le llegue, la bolsita que llegue, simplemente rocíala de alcohol, De eh, alcohol, sí. hágale la limpieza respectiva y son las precauciones que hay que tomar. Queremos que ustedes estén bien. Queremos, naturalmente, todos estar bien y es el deseo que tenemos. ¿Cuál es su recomendación en este final de semana, mi estimado director, para que hablemos el próximo lunes? Sí, la recomendación es reforzar lo que dice don Alfredo. Haga un poquito, un listado de las cosas que siempre dice no lo he hecho porque no he tenido tiempo. Yo estoy haciendo algunas cositas ahí que no he tenido tiempo, que parecen broma. Pero, por ejemplo, el otro día decidí que iba a rescatar un cuchillo que estaba oxidado. Pero es que nunca lo hacía, ahora voy a tratar de hacerlo. Y así pequeñas cositas, cosas que nunca había hecho, empecé a hacer un poco, tengo que volver a tomarlo. Bicicleta estacionaria. Yo había hecho rodos, pero no hice. Entonces, mi invitación es que haga un listado de 3 o 4 cosas que siempre quería hacer, pero ahora no ha tenido tiempo para hacerlas, porque además de que los va a hacer, les va a servir para motivación, porque esto da un sentido de depresión colectivo. Hay muchas cosas que no dan ganas de hacer, pero usted trate de hacer eso como terapia. Cuídese en la medida en que usted se cuide, cuide a su familia y sea racional. Yo tengo que salir mañana porque me mandé a hacer lentes de contacto y luego una, una, una tarea familiar, pero de ahí si no, yo no salgo, yo no salgo. Solo salgo cuando son cosas de trabajo, pero de ahí traten amigos de no salir tanto, no tener contacto. Eviten, si tienen que ir a un banco, mejor vayan a un autobanco y después de la cápsula lávense con alcohol en lugar de estar haciendo cola. Traten de hacer este tipo, una nueva vida de protección para ustedes, para su familia, y cuando ustedes se protegen y protegen a su familia, nos protegemos todos. Dios los bendiga y los proteja, y primero Dios será hasta lunes cuando nos vamos a juntar aquí entre amigos.